Que el Señor los bendiga, a mis amados hermanos, compañeros del Seminario Bíblico. Bien, como ustedes saben, vamos a explicar un poco el tema de la sabiduría. Para iniciar esa exposición quisimos hacer unas entrevistas cortas con algunas personas de la iglesia, jóvenes, muchachos, gente de la iglesia que nos diga, que nos muestre para ellos qué era la sabiduría y qué entendían acerca de este tema. Por eso los invito a que observemos y que detallemos un poco la respuesta de estos jóvenes en cuanto a la sabiduría. Bien, que el Señor los bendiga. Aquí estamos en esta noche, en esta entrevista con dos jóvenes de la iglesia de la sede norte aquí en Florencia. Encontramos con Luciana y con Keiner. Bien, para Keiner y Luciana quiero hacerles una pregunta, tres preguntas elementales. La primera de ellas, ¿qué entiendes tú por sabiduría? Pues yo tengo entendido que es como la capacidad de entender entre las acciones correctas o las cosas por las que uno debe pasar, que sabe que uno tiene el saber, pues. Bien. Keiner, ¿qué entiende usted por sabiduría? Yo por sabiduría entiendo que es la inteligencia que tiene una persona al tomar una decisión o una acción. Listo. La segunda pregunta que le quiero hacer en esta entrevista es: ¿en qué situaciones de la vida crees que una persona demuestra sabiduría? ¿En qué momentos ustedes creen que una persona demuestra sabiduría? Pues se puede decir que cuando una persona tiene problemas, por decirlo así, en diferentes áreas de la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en el estudio, y pues saberlas manejar. Bien, Keiner, ¿qué nos respondes tú? Yo creo que a la hora de estar con una persona que es irritante o fastidiosa, uno debe saber calmar o controlar sus emociones para no cometer errores o imprudencias. Cuando hay presión, hay momentos así, ¿crees que se muestra sabiduría? Muy bien. ¿Conoces alguna persona o personaje bíblico que consideres sabio? ¿Por qué? Un personaje que usted conozca bíblico, que se relacione con la sabiduría, y ¿por qué lo consideras que es sabio? Pues sobre la historia de Esther, pues podemos ver que ella en su momento fue muy sabia al no entrar así de golpe donde el rey, sino que pues antes pidió que ayunaran por ella, y pues ella también tuvo la sabiduría de ayunar y de tomar buenas decisiones. Bien, Keiner, ¿qué nos contestas tú? ¿Qué personaje? Yo un personaje con el que me quedo es Job. Una persona que a pesar de todo lo que perdió, todo lo que vivió, de sus enfermedades, que perdió a sus hijos, a sus animales, que perdió a trabajadores, él entendió que Dios puede quitar como también puede dar. Entonces eso es algo muy sabio. La manera en cómo reaccionó a la situación, ¿verdad? Bien, solamente eran esas 3 preguntas. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Así que les agradezco, que el Señor los bendiga, y a ustedes que nos están viendo ya tenemos una idea de cómo los jóvenes dentro de nuestra iglesia tienen un conocimiento previo sobre la sabiduría. Así que Dios los bendiga. Buenas noches, estamos aquí con Alejandra para hacerle unas preguntas acerca de la sabiduría. La primera pregunta: ¿qué entiende por sabiduría? La sabiduría para mí es un principio importante, bíblico, es el conocimiento de Dios, netamente el conocimiento de Dios, que viene de lo alto para bendecirnos a nosotros a través de su palabra. Muy bien. ¿En qué situaciones de la vida cree que una persona demuestra sabiduría? Cuando toma decisiones. Se nota cuando una persona toma buenas decisiones en el momento en el que se le presenta una dificultad, cuando piensa antes de actuar, cuando también basado en su experiencia y también quizás en las experiencias de los demás, se vuelven un espejo para tomar sabias decisiones. ¿Conoce alguna persona o hay un personaje bíblico que considere sabio? ¿Y por qué? Jesús es el más sabio de todos los sabios, porque en el momento preciso, en el momento más oportuno, siempre respondió de la manera más adecuada, no solo con amor, sino también con precisión, con decisión, con autoridad espiritual. Creo que es uno de los personajes que más impacta a nivel de sabiduría. Bueno, muchas gracias.
Bueno, y continuando con el tema de la sabiduría, estamos aquí con Tito. ¿Qué entiende por sabiduría? Bueno, según la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Digamos que ya puesto en mis palabras, entiendo por sabiduría esa capacidad no solo intelectual, sino también espiritual de tomar decisiones y de saber manejar situaciones específicas. ¿En qué situaciones de la vida una persona demuestra sabiduría? En muchas. Yo digo que la sabiduría es del día a día. Empieza con las decisiones más pequeñas que tomamos hasta las más grandes, más trascendentales. Pero creo que la sabiduría se pone a prueba y sale a flote justo en momentos de prueba, en momentos difíciles o incluso en los momentos demasiado buenos. ¿Conoce alguna persona o personaje bíblico que considere sabio? ¿Por qué? Pues todo el mundo siempre habla mucho de Salomón, pero en mi caso siempre he admirado mucho a dos personajes, tres en específico, que han sido José, Daniel y el apóstol Pablo. Me parece a mí que si vamos a hablar de alguien muy sabio, quedaría con Daniel, porque él precisamente tomó decisiones correctas, con mucha sabiduría, aún para la edad que tenía, y pues también fue puesto a prueba y fue muy sabio al momento de actuar. Muchas gracias. Bien, mis amados, como pudimos notar, muchos jóvenes tienen idea un poco sobre la sabiduría, pero hay muchos jóvenes que no tienen la idea, que confunden mucho la sabiduría con el conocimiento solamente, con lo que conocemos. Creemos que eso es sabiduría. Pero realmente, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué nos enseña el libro que estamos leyendo nosotros de Teología del Antiguo Testamento? Vamos a hablar un poco sobre el tema de la sabiduría. Bien, para poder hablar un poco sobre el tema de la sabiduría, según el libro de William Disney de la Teología del Antiguo Testamento, vamos a hablar de varios aspectos. Número 1, quiero mencionar el desarrollo de la sabiduría. La idea que el autor nos da sobre la sabiduría, y él nos habla un poco de esta idea. En el capítulo 11 que él habla sobre la sabiduría, Disney explica que la sabiduría en el Antiguo Testamento no es simplemente conocimiento, no es algo intelectual, sino una manera práctica de vivir correctamente delante de Dios. La palabra hebrea hokmah implica habilidad práctica, discernimiento moral, capacidad para tomar decisiones correctas. En pocas palabras, lo que el autor nos quiere asemejar o nos quiere llevar a entender es lo mismo que la Biblia nos habla en Proverbios capítulo 1 versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, que el autor quiere darnos a entender que la sabiduría no comienza con el hombre, sino que comienza con una relación correcta, una relación recta con Dios, el temor. Disney señala que la sabiduría surge en el contexto de la vida cotidiana, cuando estamos con la familia, cuando trabajamos, cuando quizás hay disensiones personales. Es allí donde se utiliza, donde aparece la sabiduría. Y esto no es excusa, o no solamente la sabiduría es para sacerdotes o profetas, sino para toda persona, para hombres en común. Por eso es importante entender que toda persona puede adquirir sabiduría. Proverbios, el capítulo 2, versículo 6 nos habla que Jehová da la sabiduría. Él es el que la da. La sabiduría viene de parte de Dios. Por eso es importante una relación. Y es importante darla a conocer en público. Eso se da por conocer en público. Eso confirma que la sabiduría no es autónoma ni humanista, sino que procede de Dios. Además, en el reinado de Salomón, la sabiduría alcanza gran desarrollo. Nos hemos dado cuenta que gracias a ese reinado, y lo que dice Primera de Reyes 4:29, que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia de manera grande. Es decir, que la sabiduría no es porque el ser humano la trate de alcanzar, no es porque el ser humano tenga ese conocimiento. A veces confundimos la sabiduría con el conocimiento y no es así. La sabiduría viene de parte de Dios. Cuando hablamos de sabiduría bíblica, ¿qué busca la sabiduría bíblica? Orden en la vida, justicia social, relaciones sanas, temor, reverencia, respeto a Dios. Y es importante tener en cuenta estos aspectos. Otro aspecto importante que el autor resalta en cuanto a
a la sabiduría, en cuanto al desarrollo de la sabiduría, es que él habla un poco de cómo aprender a ser prudente. A veces creemos que la sabiduría no tiene nada que ver con la prudencia, pero sí, el autor explica que la sabiduría tiene que ver con la prudencia. Y para ser prudentes hay que tener en cuenta dos aspectos importantes que el autor nos enfatiza. Número uno, el autor dice que la sabiduría o la prudencia se adquiere a través de la instrucción familiar. Por eso Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Allí nos volvemos prudentes. También él habla de que a través de lo que observamos en la vida, de lo que vivimos, de las experiencias, de lo que observamos en la naturaleza, de todo lo que hay alrededor, adquirimos sabiduría. Y repito, no lo mismo sabiduría que conocimiento. Es cómo utilizas tú ese conocimiento para obrar en la vida, para tomar decisiones. Proverbios, el capítulo 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, disciplina y corrección. Aquí el autor nos habla algo importante, que no debemos menospreciar lo que vivimos, porque ellas nos ayudan a ser prudentes. Salomón era sabio, pero también prudente, y es parte del desarrollo de la sabiduría. Por eso quiero enfatizar en tres cosas importantes que el autor nos deja sembrados en esta parte del desarrollo de la sabiduría para nuestra vida. Es que la sabiduría no es un talento natural. Recuerda, no es talento natural. La sabiduría cultiva cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos a nuestros padres, cuando atendemos a lo que vivimos. Ahí también se cultiva sabiduría. Pero también quiero decirte que la sabiduría comienza con una actitud humilde ante Dios. De esa manera se desarrolla. Hay que tener en cuenta eso en nuestra vida personal. La naturaleza teológica de la sabiduría. La sabiduría procede de Dios. Algunos eruditos se han mostrado ansiosos por recalcar el carácter puramente secular de la sabiduría, que solo mucho más adelante llegó a ocupar un lugar de importancia religiosa. Esta visión encaja muy bien en la idea más antigua de que la religión de Israel evolucionó a través de varias etapas. Ahora, es seguramente cierto que la sabiduría se utilizaba a menudo de modos seculares, o sea, sin referirse a Dios, sobre todo durante las épocas de infidelidad de Israel. También es posible que sea cierto que una parte de la sabiduría de Israel la tomaron prestada de algunos pueblos vecinos. Sin embargo, en Israel, la sabiduría que entendía en relación muy estrecha con su fe en Dios y su obligación del pacto. Esto se resume en Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Proverbios 2, de 1 al 5. Dernetz enfatiza que la sabiduría no es simplemente experiencia humana acumulada. Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El capítulo 28 de Job enseña que el hombre puede encontrar oro y plata, pero la sabiduría verdadera solo Dios la conoce. Proverbios 8:22-23. Aquí la sabiduría aparece personificada como presente en la creación. Esto enseña que el orden moral del mundo tiene fundamento divino. Vivir sabiamente es vivir conforme al diseño de Dios. La religión para el hombre común. Había sabiduría en toda la vida, en los altivos y los humildes. Por otra parte, la sabiduría se refería a todas las personas en todas las posiciones en que pudieran encontrarse. Además, la sabiduría no era más que la vida real, sólida y feliz que buscaban los seres humanos en todas partes, lo que constituye la razón por la que Israel se avergonzaba de usar la sabiduría de otras naciones. Les hablaba a maridos y mujeres, a los padres y los hijos, a los amos y los esclavos, a los gobernantes y los súbditos, a los ricos y los pobres.
A diferencia del sacerdocio o la profecía, la sabiduría no depende de visiones, no depende del templo, no depende de sacrificios y se vive en la casa, el trabajo, el mercado. La sabiduría democratiza la fe. Cualquier persona puede vivir correctamente delante de Dios. Los dos caminos, sabiduría y necedad. La sabiduría o la falta de ella da como resultado un tipo especial de vida, un camino, derek en la lengua hebrea. Sin embargo, esto es algo más que un simple modo de vivir, porque incluye el carácter total de una persona en todas las actividades. Además, se puede considerar que cada hecho o cada palabra desempeña un papel en la conformación de ese camino. Nada se pierde ni se olvida. Se presenta en características grandes toda la seriedad moral de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Este sentido de dirección es el que distingue la visión del tiempo de los hebreos de la de sus vecinos. La vida era una peregrinación que conducía a un fin particular. Esta característica, que era exclusiva de Israel, transformó a fin de cuentas los discernimientos que los hebreos tomaron prestados de sus vecinos. Ante todo tenemos el camino del necio. Esto comienza de modo bastante inocente con una persona que Proverbios dice que es simple. Se trata de alguien que se deja llevar por otros con facilidad, influenciable y a veces tonto. Un necio lo cree todo. Es básicamente irresponsable. En este punto, Proverbios lanza una advertencia en lugar de una condena. De modo similar, Jesucristo advierte en una parábola que una casa que se barre hasta quedar limpia estará muy pronto infectada con 7 demonios. En la misma forma, una mente vacía corre el riesgo de desviarse del camino correcto. La sabiduría presenta dos caminos. Salmo 1, del 1 al 6, camino del justo y camino del impío. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dairnes explica que la sabiduría es profundamente ética. Decidir bien trae vida, la necedad trae destrucción. No es neutral, cada persona elige. Y una aplicación es, cada decisión diaria refleja el camino que seguimos. Continuando con el tema de la sabiduría, como en tercer lugar queremos hablar un poco sobre el futuro de la sabiduría. Y el autor nos nombra dos aspectos importantes. Número uno, nos habla de la limitación de la sabiduría. El autor dice que tanto en el libro de Job como Eclesiastés revelan como límites cosas que a veces la sabiduría humana o a veces la sabiduría tiene. Por ejemplo, él dice que en Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, en la sabiduría hay mucha molestia, porque hay cosas que no se pueden llegar a entender, aunque seamos muy sabios, hay cosas que tienen límites. Por ejemplo, en Job 42:3 dice, cosas demasiado maravillosas para mí. Es decir, que la sabiduría no explica completamente todo. Por ejemplo, la sabiduría no puede explicar completamente el tema del sufrimiento. Hay cosas que nos ayudan a entender y a aportarnos y a hablar y a hacer, pero hay cosas que la sabiduría no nos ayuda a entender del sufrimiento. Las injusticias, el misterio de la vida, hasta esa parte la sabiduría tiene un límite. Por eso hay una limitación y hay que pensar más adelante en eso. La sabiduría tiene un límite. También en cuanto hablando un poco sobre el futuro de la sabiduría, él habla de la promesa de sabiduría. Él nos dice que aunque la sabiduría sea limitada, Dios promete dar sabiduría a quien la busque. Hay una promesa. Por eso es importante enfocarnos esto aquí en el futuro. Aunque la sabiduría no lo conteste todo, hay una promesa de sabiduría para todos. Dios promete dar sabiduría a quien lo busque. En Proverbios, el capítulo 2, versículo 3 al 6, dice, si clamares a la inteligencia, Jehová da la sabiduría. En el Nuevo Testamento la sabiduría encuentra su cumplimiento en Cristo. En 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría no es solo un principio moral, sino la sabiduría es tomada también como persona. Y no estoy hablando de una persona viva que camina, que respira, no, y que siente, que toma decisiones, intelecto, no. ¿Por qué el autor dice que
la sabiduría se puede tomar como una persona. ¿Por qué decimos entonces esto? Y el autor dice que se puede tomar como persona porque hay una revelación completa. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino que la sabiduría no es solo ética correcta, sino que la sabiduría no es solo prudencia, es vivir con una relación con Cristo. Por eso se considera como persona. La sabiduría bíblica no es solamente información, es comunión. ¿Y con quién compartimos nosotros comunión? No son con personas. Por eso el autor tiene la idea de que puede la sabiduría ser como persona, en ese sentido, porque es una relación, es una comunión directamente con Dios. Bien, y para concluir este tema de la sabiduría, quiero dejar 5 cosas que nos enseña el autor. Número 1, la sabiduría es un don divino. Número 2, se vive en la cotidianidad. Número 3, la sabiduría exige el temor de Dios. Allí adquirimos sabiduría. Número 4, la sabiduría tiene límites dentro de aspectos humanos, como el sufrimiento, como lo que vimos. Hay límites que la sabiduría no nos ayuda a comprender completamente. Pero número 5, la sabiduría nos lleva a tener un encuentro, una plenitud con Cristo. Es importante entender que nos ayuda a tener esa relación. Por eso quiero dejarte estas 4 preguntas para que pienses. ¿Estamos buscando la sabiduría en Dios o en nuestra propia prudencia? ¿Las decisiones que tomamos reflejan el temor reverente delante de Dios? ¿Estamos caminando en el camino del justo o del necio? ¿Aceptamos que todo lo que no entiendo puede venir también de parte de Dios? ¿Confiamos en Él? Esas preguntas, piénsalo ahí para que tú digas si eres o no eres una persona sabia. Que Dios te bendiga.